Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a la segunda semana del curso de formación multidisciplinar para adultos con diabetes y familiares. Hoy es miércoles, hoy toca el grupo de personas y familiares de tipo 2. Y bueno, pues sobre todo vamos a hablar ya, nos vamos a meter de lleno en lo que es la parte, como habíamos comentado, de educación diabetológica a través de lo que es una experta en enfermería. Y explicarles de nuevo que la estructura del curso de hoy será muy similar a la que tuvimos el miércoles pasado con la doctora Caballero. Vamos a tener una ponencia de 30 minutos de la ponente de hoy. Luego habrá 10 minutos para resolver dudas que ustedes pueden ir planteando a través de un WhatsApp que les facilitaremos a medida que la ponente está en curso. Y luego volveremos a una segunda parte, que serán otros 30 minutos, una continuación de la primera parte, con otros 10 minutos para resolver dudas. Sí quería, por favor, rogarles que las preguntas que vayan a formular en el WhatsApp estén ceñidas a lo que se va a hablar hoy. El tema que se va a hablar hoy va a ser sobre la alimentación saludable en las personas con diabetes tipo 2. Entonces, sobre todo, pues hay que intentar evitar esas preguntas que tengan que ver hoy con medicación, con antibióticos orales, con insulina, porque esto fue algo que ocurrió, que tuvimos la oportunidad de aclarar la semana pasada con la endocrinóloga. Entonces, rogarles solamente que intenten ser preguntas que tengan que ver con alimentación. También recordarles que tenemos un hashtag con el que estaban viendo ahora en pantalla, por si quieren comentar cualquier cosa en Twitter, en sus propios perfiles o en el perfil que tenemos nosotros, que es ese de @diabetenerife. El hashtag es sencillo, es almohadilla curso diabetes ADT y pueden comentar lo que consideren ustedes en relación a este curso. Y bueno, voy a pasar antes de pasar a presentarles a la ponente de hoy, pedirles disculpas porque tenemos un pequeño problema y es que no vamos a poder ver a la ponente, solo la vamos a poder escuchar y ver la presentación de su diapositiva. Hay un pequeño problema técnico en que, bueno, en este caso hemos intentado resolver, pero no hemos podido y entonces pues no funciona bien su webcam para que se le pueda ver a ella. Ya intentaremos resolverlo para la segunda parte o si no ya para las siguientes sesiones. Pues lo que sí van a ver es la presentación, tal cual, la pueden escuchar perfectamente también a ella, pero no pueden visualizarla a la ponente de hoy. Bueno, Juana Ledesma Machado es diplomada en enfermería por la Universidad de La Laguna, trabaja en el servicio de endocrinología y nutrición del Hospital Universitario de Canarias desde el año 1987. Tiene formación en educación dietológica por la Federación Española de Asociaciones de Educadores en Diabetes desde el año 1999. En su haber hay múltiples cursos de actualización en diabetes realizados tanto en Islas Canarias como en la península y en Europa. Ha asistido a diversos congresos especializados en diabetes durante los últimos 20 años. Es formadora tanto de personas con diabetes como de otros profesionales sanitarios en diversos cursos en los que ha participado. Una colaboradora muy habitual de ADT desde hace ya 20 años. Juani ha estado en campamentos de verano con nuestra asociación, ha asistido a algunos, ha sido también ponente en diversas charlas de educación diabetológica dados a pacientes, también ha estado en el curso de formación a profesionales de enfermería de atención primaria, un curso multidisciplinar que era muy similar a este, pero era presencial y destinado a profesionales de atención primaria. Ella es una de las docentes y también pues ha participado en las actividades relacionadas con el Día Mundial de la Diabetes, ¿no? Pues cuando quieras, no sé si me estás escuchando, Juaní. Hola, buenas tardes. Sí, te Sí, escucho bien. ¿Ustedes me bueno, escuchan? sí, perfectamente. Se te escucha o Vale, no se te ve, pero bueno, ya lo hemos comentado. A ver si lo podemos solucionar para la segunda parte. Cuando vale. quieras puedes empezar, ¿vale? Lo bueno es tener siempre el plan B. Sí, Hola, buenas tardes a todos. Antes que nada, pues quiero agradecer a la Asociación para la Diabetes de Tenerife de que me haya invitado a participar en este quinto curso multidisciplinar para personas con diabetes y para familia. Y por otro lado, quiero pues saludar a los asistentes allá donde se encuentren, sobre todo en estas situaciones tan duras que estamos pasando de pandemia. Y pues nada, mandarles un abrazo fuerte y nada, cuídense. El tema del que vamos a hablar hoy es comer de forma saludable en la diabetes tipo 2. Ya lo ven en el título.
Evidentemente, la forma de comer y las recomendaciones que se han hecho a lo largo del tiempo en la diabetes ha ido evolucionando a medida que las investigaciones van avanzando. Hemos pasado de antiguamente o hace unos años, de ser una alimentación muy restrictiva a ir cambiando paulatinamente la forma de alimentarse y las recomendaciones, porque lo que prima ahora es que estemos primero nutricionalmente completos. A lo largo de la charla vamos a ir viendo una serie de refranes que nos van a hacer ver que ya desde tiempo la sabiduría popular tiene muchísimo cordura a la hora de establecer ciertas recomendaciones. Empezamos con quien come con cordura por su salud procura. Y en eso estamos. ¿Qué características debería de tener la alimentación en las personas con diabetes tipo 2? Evidentemente las mismas prácticamente que cualquier otra persona que no tenga diabetes. Primero que nada, que cubra las necesidades de energía y de nutrientes, tanto de proteínas, de lípidos, de hidratos de carbono, de todas las sustancias que necesitamos para tener un buen estado de salud. Como todos ustedes saben, y creo que ya se les explicó, la diabetes tipo 2 está muy relacionada o se caracteriza por que hay una resistencia a la insulina y eso hace que haya un cierto agotamiento de la producción pancreática, por la producción de insulina. Y esto está muy relacionado con la obesidad, teniendo en cuenta que el 80% de las personas con diabetes tipo 2 tienen sobrepeso. La energía debería de cubrir la dieta en las personas con diabetes que tienen sobrepeso debería de ser restrictiva, pero no todas las personas que tienen diabetes tipo 2 tienen sobrepeso. Hay un 20% que no. Por lo tanto, en las personas que tienen un peso normalizado o un bajo peso, no tendríamos que hacer dietas restrictivas, sino cubrir la energía que por edad, por trabajo, por sexo necesiten. Aquí pone mantener o alcanzar un peso estable y adecuado, porque se ve y se ha demostrado que simplemente con bajar un porcentaje discreto de peso mejora muchísimo el perfil de las personas con diabetes, tanto el perfil lipídico como el control de sus controles de azúcar. Por lo tanto, es un objetivo alcanzar que las personas que tienen sobrepeso, intentar reducir un poco ese exceso de peso para mejorar nuestro control de la diabetes. Y por otro lado, otra característica importante es que la alimentación también trata de prevenir o retrasar las complicaciones agudas, como evitar las hiperglucemias por comidas muy copiosas o las hipoglucemias por no ajustar bien la medicación y la comida. Y a largo plazo, pues también el objetivo de la alimentación es intentar que ese tipo de alteraciones pues no aparezcan y si aparecen que sean lo más tarde posible. Por lo tanto, vamos a hacer un repaso de todas a lo largo de toda la comida. Vamos a ver cuántas comidas hacemos. Bueno, normalmente hasta hace poco siempre se decía que eran unas 5 o 6 comidas al día, pero se ha visto que, bueno, que va a depender de muchas cosas. Entre 3 y 6 tomas al día podría ser un número de tomas razonable. ¿Y en qué va a depender? Pues sobre todo va a depender de la pauta de insulina o de medicación oral que tenga que le haya prescrito el médico. Por ejemplo, en personas con tratamiento dietético solamente o con insulinas basales, no necesariamente hay que hacer una media mañana o una merienda, porque muchas veces esas pequeñas tomas pueden hacer que lleguemos a las siguientes comidas con niveles de glucosa elevados. Quien está con pautas de mezcla de insulina, entiéndase, por ejemplo, Novomix 30, Novomix 40, Humalog 1025, etcétera,
pues en ese tipo de personas sí es recomendable hacer pequeños tentempiés a media mañana y a media tarde para evitar episodios de hipoglucemia por efecto de algunas de las insulinas que están que nos hemos administrado. También va a depender de si tengo una pauta de insulina en bolo basal. No necesariamente quien tenga la pauta de bolo basal significa que tiene insulinas lentas puras por un lado e insulinas rápidas en las horas de las comidas. Por lo tanto, en las personas que tienen este tipo de pauta no necesariamente tienen que hacer 6 comidas. Va a depender también, por otro lado, del ejercicio físico que se haga. Una persona con una actividad física muy elevada sería necesario muchas veces de tener pequeños tentempiés medios para intentar cubrir esa falta de glucosa derivado del ejercicio. Va también a depender de las preferencias personales, porque si yo tengo una pauta muy básica de insulina, una basal, pero a mí me apetece merendar, bueno, pues también vamos a tener que tener en cuenta esas preferencias personales, pero teniendo en cuenta que a lo mejor esos pequeños tentempié de merienda deberían de ser de muy poca cantidad para que no se eleven los niveles de glucosa. Y por otro lado, están los horarios laborales, a veces infernales a los que estamos sometidos. Muchas veces desayunamos a las 6 de la mañana y almorzamos a las 4 de la tarde. Y eso hace que necesariamente tengamos algunos pequeños tentempiés medios, porque si no sería inviable pasar tantas horas sin comer. Los modos de alimentación. Hay distintos modelos de alimentación. Hay distintas formas de comer y puede ser que todas sean válidas, desde la famosa dieta mediterránea a la dieta vegetariana, a la ovo-lácteo, a la lácteo estricta, etc. Pero todas deberían de basarse en una especie de base fuerte donde haya un alto consumo de verduras, de legumbres, de frutos secos, de frutas, de cereales integrales y que tengamos como fuente de grasa una grasa de buena calidad, como puede ser el aceite de oliva. Que consumamos de forma moderada lácteos, leche o yogur, pescados y carnes bajas en grasas, como pueden ser las carnes de pollo, de pavo o el conejo también es bajo en grasa. Luego, un consumo bajo de carnes rojas por la calidad de las grasas que nos aporta. Y a medida, una reducción de sodio, perdone que ponga sodio, quería poner sal y me salió el sodio, debemos de ser muy comedidos, tener mucha precaución a la hora de no abusar de alimentos con exceso de sal. Más esporádico todavía serían las bebidas azucaradas, y aquí estamos hablando, por ejemplo, ya lo avanzaremos un poco a lo largo de la charla, pero podría ser pues los refrescos normales, los jugos, tanto los que llevan azúcar como los sin azúcar. Y luego estarían de forma más esporádica, incluso si no se consumen mejor, lo que se llaman alimentos procesados, que son alimentos que son sometidos a determinadas técnicas, bueno, para mejorar el tiempo de consumo, para cambiar determinadas texturas, etcétera, que se ha visto que sí tienen un riesgo a nivel de nuestra circulación o un riesgo cardiovascular. Nuestro árbol circulatorio se puede dañar si abusamos del consumo. Por tener diabetes, evidentemente, una de las cosas que tenemos que tener claro es identificar qué alimentos nos aportan hidratos de carbono, porque son los que van a mantener o influir, mejor dicho, en el perfil de glucosa que vamos a tener posteriormente. Por un lado están los cereales integrales,
o mejor dicho, cereales, que son ricos en hidratos de carbono complejo, tienen un porcentaje de proteínas que no es desdeñable, tienen un aporte de vitamina B, de ácido fólico, y si los tomamos integrales, suelen ser ricos en fibra. Este tipo de cereales integrales suelen ser más protectores a nivel de la salud que los refinados, porque tienen una serie de antioxidantes que, bueno, que nos protegen y mantienen nuestra salud más tiempo. Se ha visto que, bueno, pues que consumir cereales integrales pues tienen un cierto grado de protección con determinados tumores o cáncer y disminuye el riesgo cardiovascular. Los cereales integrales frente a los refinados, por ejemplo, los refinados aumentan un poco más las grasas sanguíneas. Las grasas, por ejemplo, los triglicéridos los tienden a elevar, disminuyen el colesterol disminuyen el colesterol bueno, el HDL, y aumentan el colesterol malo o LDL. Hay determinadas cereales que por su contenido en determinada fibra, pues contribuyen a mejorar el perfil lipídico, como puede ser la avena o la cebada. Por lo tanto, los cereales son un grupo de alimentos que tienen que estar dentro de nuestra alimentación por estas características tan importantes que hemos dicho. Por otro lado, tenemos las legumbres, lentejas, judía, garbanzo, etcétera, que nos aportan un porcentaje importante de fibra, que nos aportan un porcentaje no desdeñable de proteínas, alrededor de un 9%, ¿vale? Que incluso muchas veces si consumimos una legumbre con un cereal, el aporte proteínico, el valor biológico de las proteínas se eleva, por lo tanto, las proteínas deben estar presentes en nuestra forma de comer, alrededor de 4 veces en semana. Antiguamente teníamos mayor costumbre de consumir legumbres, pero a medida que ha pasado el tiempo hemos adquirido otros hábitos y hemos visto que cada vez los españoles comemos menos legumbres. Hay que decir que las legumbres son saludables, pero, por ejemplo, ojo cuando las vayamos a preparar. Intentar no meter carnes ricas en grasa como tocinos o panceta, porque el tipo de grasa que le añade esa carne no es muy saludable. Por lo tanto, las legumbres perderían potencial de salud. Los tubérculos como papas, batatas, etcétera, son alimentos que tienden a subir el azúcar después de comer, o sea, tienen un índice glucémico alto, por lo tanto tenemos que ser muy prudentes a la hora de consumirlo y no debe pasar de entre 2 y 4 semanas. Se ha visto incluso que a nivel cardiovascular, bueno, no son malos, pero tener en cuenta siempre la prudencia en no abusar. Con respecto a por ejemplo, a las papas fritas comerciales, al tener mayor otro tipo de grasas no tan saludables, pues ese tipo de papas deberíamos de evitarlas al máximo porque estarían, bueno, muy relacionados con problemas cardiovasculares. Y por otro lado, hemos puesto a las frutas y a las verduras en el último grupo, pero que son un grupo nutricionalmente muy potente. De hecho, se recomiendan entre frutas y verduras 5 porciones diarias, ¿vale? Las verduras son un alimento que nos aportan, tienen vitaminas, tienen minerales, tienen muchísimos antioxidantes que nos protegen a nivel cardiovascular y una cosa buena que tienen mucho volumen y poca aporte energético. Por lo tanto, en las personas con diabetes tipo 2 que tienen sobrepeso, deberían de estar presentes de forma diaria, porque eso nos va a ayudar a saciarnos y evitar consumir en exceso de los alimentos de grupos de las harinas, o sea, consumir más cereales o más arroz o más pan, etcétera. ¿Vale? Entonces, ¿cuántas frutas deberíamos de comer? Pues evidentemente alrededor de 2, 3 frutas al día y verduras serían pues alrededor de 2. Como la forma de cocinado de las verduras
parte de sus nutrientes y sus sustancias importantes podrían perderlas, pues se recomienda incluso que una forma de presentar las verduras que al menos sea una cruda, en forma de ensalada, para no perder ningún tipo de nutriente esencial. La fruta es más rica en azúcares, por lo tanto hay que consumirla siempre en cantidades, en volúmenes medios, o sea, en unidades medianas. Y una buena cosa que tiene la fruta es, nos aporta mucha agua, nos aporta mucha fibra y aparte del azúcar que nos puede aportar en forma de fructosa, etcétera. ¿Qué fruta? No hay fruta prohibida para las personas con diabetes, lo único es que yo tengo que aprender a consumir cantidades moderadas. Quiero hacer un comentario con respecto a, no es lo mismo comer fruta entera, que tiene un aporte extraordinario de vitaminas, de minerales, de antioxidantes y de fibra, frente a las bebidas de zumo. Aunque sean zumos recién exprimidos, estamos perdiendo un potencial importante. Y además, la respuesta glucémica, la respuesta del páncreas después de haber tomado un zumo, eso hace que nos suba inmediatamente los niveles de glucosa, frente a comernos una fruta entera, que la fibra hace que se enlentezca la absorción y mis niveles de glucosa los pueda yo mantener mejor controlados. Con respecto a las grasas, aquí hay un refrán que dice: el aceite de oliva es armero, relojero y curandero. Aquí el aceite de oliva se usaba pues para hidratar, o sea, para arreglar las armas, lo usaban los relojeros también para que todas sus piezas funcionaran a la perfección, y curandero porque también se usaba para curar determinadas enfermedades. Por lo tanto, ya el aceite de oliva tiene una muy buena presentación. ¿Por qué es bueno el aceite de oliva? Pues porque tiene unas características, la grasa que aporta, que nos protege nuestro árbol circulatorio, ¿vale? Entonces, aparte de que tiene esas características, esos ácidos grasos monoinsaturados, perdóneme la palabra, que nos protegen, también tienen unas sustancias que son los antioxidantes que ayudan a mantenernos más saludables. O sea que el aceite de oliva va a ser la grasa por excelencia a la hora de utilizarla, tanto a la hora de cocinar, porque por su característica es más resistente al calor, por lo tanto, a la hora de hacer los guisos se debería de usar mejor aceite de oliva que otro tipo de aceite. Y si la usamos oliva virgen extra, pues lo que estamos utilizando es también un aporte de antioxidantes que vienen muy bien para mantener nuestra salud. Hay más alimentos que nos aportan grasas saludables, como pueden ser los frutos secos. Hasta hace no mucho, los frutos secos, por su contenido calórico, pues no era como muy recomendable y poco se le planteaba a las personas con sobrepeso que no la usaran, pero se ha visto que sus bondades desde el punto de vista de salud son tan importantes, están relacionadas con un menor riesgo cardiovascular, incluso con mejor control de la diabetes, que incluso en personas con diabetes y sobrepeso se recomiendan en cantidades moderadas. Aquí ponemos 30 gramos. 30 gramos vienen siendo 6 nueces, no 12 nueces ni 10 nueces, 6 o 10 o 12 almendras, ¿vale? Eso puede ser consumo al día o al menos 3 veces por semana, pero en ningún caso se debería de evitar, o más que evitar, no se debe de prohibir el consumo en cantidades moderadas de este grupo de alimentos. Por otro lado, el aguacate es una fruta, pero no la hemos puesto en el grupo anterior porque por sus características es una fruta muy rica en grasa,
tiene un porcentaje de grasas monoinsaturadas, o sea, de la misma clase del aceite de oliva, por lo tanto son grasas bastante saludables. ¿Puedo consumir aguacate? Pues claro que puedo consumirla de forma moderada, ¿vale? No comer, mejor no me puedo comer un aguacate, pero si me pongo un poco de aguacate en una ensalada, pues sin problema ninguno. Y por otro lado están las grasas de origen animal. Las grasas de origen animal es, al contrario que las grasas de origen vegetal, como puede ser el aceite de oliva, los frutos secos, los aguacates, las grasas de origen animal pues tienen unas características que son los que se llaman ácidos grasos saturados, que tienen una relación muy directa con las alteraciones vasculares y el riesgo de bueno, que se dañen nuestros vasos sanguíneos es alto. De hecho, incluso se ha visto que un abuso, un consumo elevado de alimentos con este tipo de grasas procedentes de animal, o sea, tocinos, panceta, nata, mantequilla, etcétera, puede tener una relación directa con la aparición de la diabetes tipo 2. Por lo tanto, es algo que debemos de evitar. Y también están lo que se llaman las grasas trans. Las grasas trans son un tipo de grasa que están, bueno, pues están en las grasas, pueden ser de dos orígenes, de origen natural, que pueden estar en los lácteos, y curiosamente las grasas trans de origen natural son beneficiosas, y las grasas trans no recomendables o perjudiciales son las grasas que se originan por modificaciones en la estructura de grasa, de otro tipo de grasa, por parte de la industria alimentaria, pues para conseguir pues alargar la vida útil de los alimentos, modificar textura, pues dar untuosidad, a lo mejor se usa mucho por ejemplo, también en helados, etcétera. Ese tipo de grasa lo debemos de consumir lo menos posible, porque están relacionadas con un mayor riesgo cardiovascular. Por lo tanto, tenemos claro que hay dos tipos de grasa. La grasa vegetal procedente del aceite de oliva, los frutos secos y el aguacate, que son saludables, y por otro lado están las grasas animales de origen animal, tocinos, panceta, la nata, la mantequilla, etcétera. Y por otro lado, también están dos grasas de origen vegetal, pero que tienen un componente que no es saludable. Son también muy ricas en grasas, en ácidos grasos saturados, como puede ser el aceite de coco o el aceite de palma o palmiste. Ese tipo de grasas no las deberíamos de consumir con frecuencia. Vamos a ver un poco los alimentos que nos proporcionan proteínas. Fran, alimentos que proporcionan proteínas. Aquí hay un par de refranes que ponen carne de oca, poca. Y si de comerla no tienes ganas, eso que ganas. Ya nos está diciendo, oye, de las carnes grasas, si puedes evitarlas, mejor. Y por otro, con respecto a los embutidos, dice, carne en calceta para quien la meta. Quiere decir que, ojo, no abusemos de ese grupo de alimentos porque no son saludables. Fran, bueno, sigo. Sí, hola. No sé, tú... Se te oye bien, se te oye perfectamente, ¿eh? No, es que como estoy un poco a ciegas, córtame Sí. cuando quieran hacer ustedes el... No. Tranquila, termina esta primera parte si quieres. Termino aquí y Sí, 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 vale, perfecto. sí, estamos en tiempo, ¿vale? No te preocupes. Vale, no, pero quiero... Se te oye bien y se te ve bien también la presentación. Vale, pues hago la presentación de esta diapositiva y quizás después ponemos a hablar un poco de lo que han hablado, porque es que estoy un poco que no sé por dónde, al no Bueno, verlos, no.
Para donde tú quieras, estamos a minutos, llevamos solamente 30 minutos, así que si quieres un par de minutos más, puedes Vale, comentar un pues par de diapositivas más. comento esta y paramos para hacer las preguntas, ¿te parece? Exactamente, muy bien. Vale, perfecto. Bueno, con respecto a los alimentos que nos proporcionan proteína, pues hay una variedad de alimentos que nos proporcionan proteína. Y vamos a empezar por las carnes. Las carnes, en general, pues aportan proteínas de alto valor biológico frente a, por ejemplo, a las cereales que antes dijimos que nos aportaban proteínas, pero que no eran, su valor no era tan alto. Pero también nos aportan grasas saturadas. Acuérdense, grasas saturadas son grasas poco saludables, nos aportan vitaminas del grupo B, nos aportan hierro, nos aportan potasio, zinc, etcétera. O sea, que es un grupo de alimentos muy, muy importante. Hay tres tipos de carnes, disculpen. Una que se llaman carnes blancas por su bajo contenido en grasa y en ellas priorizan o destacan sobre todo el pollo, el pavo, el conejo, que tienen un contenido bajo en grasa y en principio, pues nada, no debemos de consumirlo más allá de 4 semanas y bueno, a la hora de consumirlo, pues intentar incluso quitarle la piel al pollo, etcétera, y hacer el alimento, o sea, cocinarlo sin ese tipo de grasa. Hay que intentar consumir grasas lo más magras posible, porque no olvidemos, por muy magras que sean las carnes, siempre van a tener un porcentaje de grasa en su propia estructura. Las carnes rojas dijimos que deberíamos de consumirlas de forma más esporádica porque aportan mayor cantidad de grasa, por lo tanto debemos de ser muy prudentes a la hora de consumirla. O sea, las carnes rojas deberíamos de pasar pues de a lo mejor una vez a la semana, no más allá de esa frecuencia. A la hora de cocinarla es importante usar técnicas que no añadan, por ejemplo, carnes a la brasa. Cuando ponemos la carne a la brasa, se producen sustancias que pueden hacer más dañino la, el consumo de esa carne, ¿vale? Por ejemplo, cuando asamos una carne y queda ennegrecida, se pueden producir hidrocarburos o aminas que hacen que, oye, que aumente el riesgo cardiovascular e incluso están relacionados con mayor aparición de diabetes. Por lo tanto, mejor otras técnicas culinarias. Y luego están las carnes procesadas, el embutido, la salchicha, etcétera, que ya se desaconseja el consumo como uso, con un consumo frecuente. Y cuanto más excepcional sea, mejor, porque ni el tipo de grasa es adecuado, son son carnes, o sea, son carnes con un porcentaje de grasa alto y sometidos a procesos, sobre todo de procesos industriales, como pueden ser, la someten a temperaturas elevadas o que pueden hacer que aparezcan esas sustancias aminas, hidrocarburos también que puedan dañar nuestro árbol circulatorio. Por lo tanto, estas carnes procesadas, cuanto menos mejor, incluso se habla que de los embutidos sin grasa también. O sea, si nos fijamos en los embutidos sin grasa, entiéndase cualquier tipo de pechuga de pavo, jamón desgrasado, etcétera. Si vemos en su consumo, no todo la loncha que nos vamos a comer es jamón. Tiene un porcentaje de almidones y tiene otras sustancias que le añaden que hace que ese tipo de carne no sean lo saludable que debería. Por lo tanto, carne que sean frescas o sean congeladas, pero que no tengan ningún tipo de proceso ni de encurtidos, ni etcétera. ¿Te parece que lo dejamos aquí? Bueno, Juan, Vale. sí, perfecto. Bueno,
podemos dejar la presentación aquí, la primera parte de la presentación, y vamos a entrar ahora en el turno de preguntas. Algunos WhatsApp nos han entrado. Sí decirles a los que se nos han incorporado ya con el curso, con la sesión empezada, que nos disculpen porque no se puede ver la imagen de la ponente de hoy por un pequeño problema técnico en la webcam. Y bueno, vamos a intentar solucionarlo al descanso, cuando terminemos este turno de preguntas. También decirles que, bueno, si todavía están a tiempo de formular alguna pregunta y quieren pues pasarla a ese WhatsApp que están viendo en la parte inferior de la pantalla, pero por favor que sea relacionada con la alimentación o con la ponencia de Juana Ledesma, que es lo que está hablando ahora mismo, que esté relacionado con eso, ¿vale? Pues, Juani, te voy a hacer algunas preguntas que nos han llegado aquí. Rafaela nos pregunta que, ¿qué pescado es más saludable, si el azul o da igual? Y bueno, es una pregunta doble. ¿Y los mariscos son aconsejables? Bueno, justo iba a hablar después del pescado, pero bueno, si quieres Vale. le contesto ahora o lo dejamos para después. Si quieres exacto, la reemplazamos para luego, o si vas a hablar luego tema de Justo, pescado. justo después iba a hablar Sí, del pescado. sí. Vale, pues bueno, sobre los aceites, también nos preguntan si el aceite de oliva es equiparable o al aceite de coco o al menos si el aceite de coco es bueno. No, el aceite de coco y de palma, por sus características estructurales, no es aconsejable consumirlas. Son muy ricas en ácidos grasos saturados y, bueno, pues son perjudiciales para la salud y tienen un alto riesgo cardiovascular al consumirla de forma frecuente. Rotundamente el aceite de oliva, o sea, el aceite o la grasa de referencia va a ser el aceite de oliva o el aceite de girasol o de semilla, que son otro tipo de grasas con otro tipo de, pero que son saludables también. Pero el aceite de palma y de coco rotundamente no. Perfecto. El riesgo que se corre con el consumo de estos aceites supongo que tiene que ver más con el riesgo cardiovascular, entiendo, ¿no? Exactamente. El consumo de aceite de coco y de palma por su contenido alto en ácidos grasos saturados, que son los que dañan nuestro árbol circulatorio y el que ponen en riesgo, o sea, a nivel cardiovascular, o sea, tienen un riesgo alto. Si yo lo consumo de forma frecuente, la verdad es que mi salud la estoy poniendo en riesgo. Bien. También nos preguntan si la canela es buena para regular la glucosa. No, no hay nada. Poner. Lo digo al final, pero ya que sale lo digo. No, no hay nada demostrado que ni la canela, ni el cromo, ni determinados suplementos tengan que estar, controlan la diabetes. No hay nada con evidencia científica aprobada. Perfecto, bien. Vamos a ver alguna pregunta más que tenemos por aquí. Buenas tardes, soy vegetariana, hasta ahora muy bien, pero tengo déficit de vitamina B12. Consumo cereales, legumbres, frutos secos y lácteos y utilizo azúcar de flor de coco de cultivo ecológico. ¿Alguna sugerencia para mejorar? Normalmente las dietas vegetarianas estrictas suelen ser deficitarias en vitamina B12 porque suele estar en las proteínas de origen animal. Normalmente los vegetarianos estrictos suelen tomar suplementos de vitamina B12. Con respecto al azúcar, ¿qué me dijiste? ¿De coco? Es que no le entendí. Sí, no, perdón, vamos a rescatarlo. Hablaba del déficit de B12, consume cereales, legumbres, frutos secos y utiliza azúcar de flor de coco, de cultivo ecológico. La verdad que desconozco el azúcar de flor de coco, pero si es azúcar y se comporta como un azúcar, deberá de tener una respuesta glucémica posterior elevada. Pero si quiere, la próxima semana le responderé a ese tema, porque ahora mismo el azúcar de flor de coco no la conozco. Muy bien. También hay una pregunta que a lo mejor encaja mucho mejor en la de la próxima semana, que vas a hablar del etiquetaje nutricional. Sí. Porque habla aquí Marta sobre una pregunta sobre si hay algún tipo de información en las tablas nutricionales sobre el tipo de fibra que contienen los alimentos. Si lo vas a explicar la próxima semana, mejor reemplazamos a esta alumna para entonces, ¿no?
Sí, sí, o sea, la semana que viene, cuando hablemos del etiquetaje nutricional, pues hablaremos del contenido de fibra de los alimentos. Si ella Bien. se refiere al tipo de fibra, quizás a lo mejor lo hablamos ahora. Ujú. Por lo que entendí, ella también pregunta por el tipo de fibra, ¿no? Hay dos tipos de fibra. Una tipo que es soluble, que suele estar pues en las legumbres o suele estar en la fruta. O sea, hay tendencia cuando comemos fruta, ese tipo de fruta, que haya una respuesta glucémica más corta. Y por otro lado está la fibra insoluble, que es la que se deriva pues, de la corteza de la celulosa de los vegetales, que bueno, también es importante tenerla un poco es comer alimentarnos y consumir que haya de los dos tipos de fibra. Nos ayuda incluso a retrasar el vaciado gástrico, nos ayuda a que nuestra absorción de glucosa sea más lento, por lo tanto el perfil de glucosa posterior después de haber comido se mantiene dentro de objetivos de forma más fácil, o sea que la fibra, aunque no sea un alimento que nosotros le sacamos mucho energéticamente hablando, mucha potencial, indirectamente la fibra nos da muchísimas ventajas, desde la capacidad de saciar, desde el control glucémico y de las grasas sanguíneas, también nos ayuda a controlarlas. Por ejemplo, antes hablábamos que de la avena y de la cebada hay un tipo de fibra que es los glucanos, los betaglucanos, que ayudan a mejorar te lo diré, que va a disminuir los triglicéridos y la grasa sanguínea, o sea que, ¿qué quieres? La fibra nos va a ayudar muchísimo, ¿vale? Muy bien, perfecto, queda claro. No sé si vas a tratar en la segunda parte el tema de edulcorantes Sí, artificiales y naturales, sí. lo vas a hablar, ¿vale? Entonces hay unas preguntas ya que se estaban adelantando, las reemplazamos para la segunda parte. Ujú. Y vamos a ver, los frutos secos, Los eh, frutos secos, ¿se pueden comer libremente? ¿Cómo se...? libre- libremente, evidentemente no, porque son unos alimentos energéticamente muy potentes. Por lo tanto, tenemos que ser prudentes. Igual que el aceite de oliva es el santo santorum, desde el punto de vista de calidad, no por eso nos vamos a beber el aceite de oliva a vaso, porque eso desequilibraría nuestro balance energético y subiríamos peso. Pero está visto y está demostrado que un consumo moderado de grasa procedente de aceite de oliva o de frutos secos mejoran el perfil cardiovascular. Hay un estudio, que es el estudio Predimed, que demostró que el consumir alimentos, el suplementar la alimentación con grasa procedente del aceite de oliva o de frutos secos mejoraba el perfil cardiovascular de las personas. Por lo tanto, se demostró que era saludable. Incluso en las personas con sobrepeso y diabetes se está recomendando en cantidades moderadas. Moderada. Por eso antes dije que si me dicen 30 gramos de frutos secos, 30 gramos de frutos secos en forma de nuez, por ejemplo, son 6 nueces. Ujú. Si yo como más, no por comer más voy a obtener más beneficios. Al contrario, ya lo que voy quizás a desequilibrarme a nivel energético y vaya a consumir peso. Y no nos olvidemos, en la diabetes tipo 2 y en las personas que tienen prediabetes, o sea que ya haya una cierta afectación, la obesidad está presente. Entonces, y se ha visto que cuanto menos peso tengamos, mejor controlada tendremos la diabetes. Muy bien, siguen entrando preguntas relacionadas con los edulcorantes, pero como lo vas a explicar en esta segunda parte, para no estar duplicando, te voy a hacer más bien la última pregunta antes de entrar ya en los 10 minutos de descanso. En Vale. este caso nos preguntan que en caso de tener bajo el hierro, ¿es recomendable la carne roja? Al parecer a esta persona su médico le mandó este tipo de carne e incluso hígado. Es verdad que el hígado y la carne roja son muy ricos en hierro y además un hierro que se absorbe de forma más efectiva que el hierro que puedan tener los vegetales.
Pero si el déficit de hierro es muy leve, pues a lo mejor simplemente con comer algo de carne roja y de hígado pudiera solventarse la situación. Pero si el déficit de hierro es importante, probablemente lo que necesite es suplementación de hierro por parte médica, en el caso de esa persona. Tendría que valorar el médico responsable de esta persona y ella, o sea, esa duda, si el déficit de hierro es bueno, muy leve, pues a lo mejor con comer alimentos ricos en hierro, pues cubre sus necesidades. Si el déficit de hierro es muy elevado, probablemente, aunque coma carne roja e hígado, no va a ser suficiente para cubrir las necesidades de déficit de hierro. Por lo tanto, sí, pero dependiendo. Claro, normal. Juani, la segunda parte de la segunda sesión, ¿Mm? exactamente, aparte de edulcorante que ya nos ha adelantado, ¿qué temas vas a tratar Bueno, para... voy a tratar pues las bebidas, la sal, voy a terminar de hablar un poquito de los pescados, los lácteos, etcétera, y de la suplementación, ahí iba a hablar también. Así le puse una especie de flash con respecto a la suplementación que si hay suplementaciones o no en la diabetes tipo 2. Pues perfecto, porque nos estaban entrando preguntas que tienen muchas que ver con lo que vas a tratar ahora en la segunda parte. Y bueno, pues reemplazarles a todos los que nos están escuchando, que vamos a hacer ahora 10 minutitos de descanso nada más. Y ya pues la enfermera educadora en diabetes, Juanile Ledesma, empezará la segunda parte de la sesión de hoy. Entonces, hasta dentro de un ratito.
Hola de nuevo a todos y todas. Vamos a empezar la segunda parte de la sesión de hoy. Recuerden que estamos hablando con la enfermera educadora en diabetes, Juana Ledesma, y está tratando el tema de la alimentación, en este caso de la dieta saludable en las personas con diabetes tipo 2. Y bueno, comentarles que hoy por fin pudimos solucionar el problema técnico en el cual a ella no se le podía ver. Ahora sí se le va a poder ver, creemos. Fue un problema de explorador, de incompatibilidades y bueno, por fin se ha solucionado. Entonces, Juani, si estás ahí, cuando quieras. Hago esto Ah, ahora. sí, Vale, perfecto, se te ve perfecta. Cuando quieras puedes empezar esta segunda parte, ¿vale? Son 30 vale. minutos otra vez, como antes, y luego pasamos otra vez a una ronda de 10 Espera, Fran, ¿y minutos. cómo accedo yo a la... minimizo, salgo de aquí o cómo es esto? Si haces exactamente lo mismo, intentas compartir pantalla. Intentas compartir pantallas, te sale la parte inferior Ay, Dios, ya y empezó. eliges el PDF, el que estabas presentando. Aquí, en escape, Sí, ¿no? sí, Vale, sí. perfecto. Aunque no importa Bueno, que no nos veas, sino únicamente intenta darle prioridad al compartir la presentación. Normal, mm, dale a escape, exacto. vale. Y ya. Pero no me ven, o sea, sigo con el mismo problema entonces. No, no, sí, ahora el Ahora me realizador ven. se pondrá en pequeñito. Sí, te vemos Vale. perfectamente. Ah, Ahora espero que el ahora sí compañero tengo, de Atlántico hoy, el realizador, pues pueda yo ahora sí tengo una ver luz verde también. aquí en la pantalla. Vale, pero tienes que compartir la pantalla. ¿La has compartido? Yo diría que sí. No, no se me ve. En Share Screen, Ay, perdonen ustedes. A sí. ver, Acuérdate que share, en la parte inferior tiene que aparecer el share Share screen. Screen y ahí eliges lo mismo de antes, la pantalla y el... Compartir. Ya, Exacto. Y a ver, bien. Ya está hoy, ¿no? vamos, Ya lo compartí. ya está, ya está. Ya me parece que enseguida saldrá en pantalla tu presentación. Vale. A ver, vamos a ver. Disculpen estos problemas técnicos que a veces ocurren, son las novedades de esta situación, pero mira, ahí Aquí, está ya la pantalla, pone que perfecto. estoy compartiendo la pantalla, Sí, ¿no? ya se ve, ya te vemos a ti y se ve también la presentación. Ya puedes Vale, continuar cuando quieras, ¿vale? vale. Venga, hasta ahora. Y le puedes darle a ocultar si quieres lo que te aparece ahí Sí, en la parte inferior. Ahora, perfecto. perfecto. Gracias. Venga, hasta ahora. Disculpen ustedes estas ignorancias tecnológicas. Bueno, seguimos nosotros hablando de alimentación. Vamos a hablar del grupo de alimentos muy importantes y que por cultura también consumimos bastante, que es los pescados, ¿vale? Los pescados son alimentos muy ricos en proteínas, son fuente de proteínas de alto valor biológico, tienen ácidos grasos omega 3, que son un tipo de grasa que tienen una virtud de proteger nuestro árbol circulatorio y disminuyen muchísimo el riesgo cardiovascular, son ricos en vitamina D, en yodo, en selenio, etcétera. Hay fundamentalmente dos tipos, por el contenido de grasa hay dos tipos de pescado. Los pescados blancos tienen menor contenido en grasa y bueno, tienen también un contenido también alto de antioxidantes, ¿vale? Por otro lado, los pescados azules. El pescado azul, aunque es de mayor contenido en grasa, se debe consumir, incluso se recomienda que se consuma 2 veces a la semana, por lo menos, ¿vale? Incluso en personas con diabetes y con sobrepeso, porque el contenido de grasas que aporta está claro y se ha demostrado que disminuye el riesgo cardiovascular y ayuda a mejorar el control de la diabetes, ¿vale? Por otro lado, aquí hay un hándicap con los pescados. Como cada vez los mares están más contaminados, se ha visto que, bueno, uno de los contaminantes que se acumula en la grasa de los pescados y sobre todo el pescado azul, de los peces, mejor dicho, es el mercurio, entre otros metales pesados. Pues se ha visto que, bueno, que hay un cierto riesgo el consumir
acumular excesivas cantidades de mercurio porque lleva un alto riesgo cardiovascular. Con lo cual, se está un poco sopesando en la balanza, decir, bueno, el beneficio que obtenía por el consumo de este tipo de fuente alimenticia lo voy a perder por el contenido en contaminantes. Se recomienda que, bueno, que consumamos un pescado azul al menos, pues, 3 veces a la semana, 2, 3 veces a la semana, pescado blanco entre 1 y 2, y si el pescado azul es pequeño, el contenido de contaminantes es menor. Por lo tanto, se recomienda a lo mejor consumir más sardinas, caballas, chicharros, etcétera, que al ser pequeño, el aporte de mercurio que podamos consumir es menor. Eso con respecto al pescado. Por supuesto, el marisco aquí entraría, por ejemplo, lo que es el marisco, que también puede ser consumido, tiene las mismas propiedades, y también, por ejemplo, con los cefalópodos, el pulpo, los chocos, etcétera. Por lo tanto, es un grupo de alimentos con mucha potencialidad nutricional y que nos aporta muchas sustancias buenas para mantener nuestra salud. Con respecto a los huevos, bueno, pues antes había como una especie de barrera de que los huevos no hay que consumirlos poco porque es verdad que tiene un aporte de ácidos grasos importante, perdón, de colesterol importante, pero que bueno, que nos aportan proteínas de alto valor biológico, que nos aportan vitaminas y otro tipo de sustancias, y no debemos de dejar de consumir huevos. Salvo que el médico nos lo prohíba por alguna causa, en torno a entre 3, 5 o 6 huevos a la semana perfectamente puede ser viable. Evidentemente, a la hora de cocinarlos, pues que no sean fritos ni elaborados con mucha grasa, o sea, con revueltos de tocino o de carnes muy grasas, porque evidentemente ya no serían tan saludables en la forma de cocinado. Con respecto a las grasas, con respecto a los lácteos, bueno, pues otra fuente de proteínas que nos aportan grasas saturadas, las que son lácteos, los lácteos enteros y los semidesnatados, nos aportan vitamina D, nos aportan calcio, fósforo, ¿vale? Y se ha visto que incluso los lácteos enteros tienen un porcentaje de grasas trans que curiosamente este tipo de grasas sí son saludables y no, nos dan beneficios frente a las otras grasas trans, que son esas grasas modificadas para conseguir distintas texturas o alargar el tiempo de preservación o de conservación. Y se ha demostrado en algunos estudios que consumir lácteos enteros por parte de personas con diabetes perfectamente protegen. Por lo tanto, se deberían de consumir los lácteos desnatados en las personas con diabetes que tengan sobrepeso u obesidad, pero una persona que tenga diabetes tipo 2 y que tenga diabetes y un normopeso, un bajo peso, los lácteos pueden ser semis o enteros. Evidentemente se desaconsejan los lácteos que tengan azúcares añadidos, natilla, flanes, etcétera, porque se ha visto que el consumo de azúcar sí es un gran hándicap para mantener nosotros un buen estado de salud. Se recomiendan al menos 2 raciones al día y en principio, como para todo el mundo, 2 veces al día, semi, entero o desnatado, pueden ser absolutamente viables para nuestra alimentación. Si ustedes observan a la derecha, está el grupo de las legumbres otra vez, y lo quise poner aquí porque el aporte de proteínas que nos dan las legumbres, pues es importante, aunque predomine la proporción de hidratos de carbono complejo, nos aportan alrededor de un 10% de proteínas
que si las combinamos con un cereal, las proteínas que se obtienen son de alto valor biológico. Por lo tanto, tenemos que potenciar el consumo de legumbres, pues sean en cocinado, pues sean en ensaladas o sea en distintas presentaciones, pero que hay que potenciar el consumo de legumbres. Se recomienda que alrededor de 4 veces por semana deberíamos de consumirla este grupo de alimentos. Con respecto a las bebidas, bueno, vamos a ver, hay distintos tipos de bebidas. Por un lado están las bebidas azucaradas. Está claro que ahí entran tanto los zumos como los refrescos con azúcar, pues esto hace que favorezca una resistencia a la insulina, favorece la obesidad y acaba apareciendo una diabetes tipo 2. Entonces, en todas las personas, aunque no se tenga diabetes, hay que evitar que se abuse o que se consuma de forma frecuente este tipo de bebidas, y tenemos que tener en cuenta sobre todo de cara a como patrón educativo hacia nuestros niños, deberíamos de tener claro de no potenciar que los niños consuman ese tipo de bebidas, porque a la larga, como todos sabemos, la población, hay un gran porcentaje de personas con sobrepeso y en niños también hay un porcentaje de sobrepeso, y esos son los futuros personas con diabetes tipo 2 que vamos a tener si no cambiamos los hábitos de consumo. Con respecto a los refrescos edulcorados o a las bebidas edulcoradas, ¿pueden ser una alternativa a las bebidas azucaradas? Evidentemente sí, porque no nos aportan nada de azúcar, con lo cual no influyen en nuestros perfiles glucémicos y, por lo tanto, podrían ser consumidos de forma prudente. Se deben de tomar con cautela y sobre todo ahora que hay una cierta controversia de que si son buenos, que si son malos. Entonces, bueno, que sepamos que hasta el día de hoy, ya lo haré un poco más tarde, los edulcorantes, las bebidas edulcoradas no están prohibidas, pero sí deberíamos ser prudentes en no abusar de su consumo. Con respecto al café y al té, pues me llama la atención porque con respecto al café, que muchas veces han sido situaciones de que no se consumiera, pues ahora mismo están saliendo algunos artículos donde se habla que el consumo de café pues tiene un cierto poder protector y incluso previniendo la aparición de la diabetes. Se recomiendan hasta 5 tazas al día. Bueno, tomémoslas siempre con cautela. Yo siempre digo que la mejor de las virtudes es la prudencia. Entonces, la evidencia es que con estos estudios, esas bebidas pueden ser tomadas, pero evidentemente sin azúcar, porque al añadirle azúcar, pues evidentemente ya no serían recomendables ese tipo de bebidas. Con respecto a las bebidas alcohólicas, por supuesto, no se debe promover el consumo de estas bebidas y el consumo máximo en hombres es de 20 gramos de etanol y de 10 en la mujer. Aunque hay algunos artículos que dicen que, bueno, que determinado consumo de alcohol puede tener un papel a nivel cardiovascular, no deja de ser el alcohol un tóxico que no deberíamos de tomar. Por lo tanto, evidentemente, no es una bebida que debamos de consumir ni siquiera promover el consumo. Y como dice el refrán que está abajo, la hidratación y la bebida por excelencia es el agua. ¿Por qué? Porque cuando yo consumo agua no estoy consumiendo energía, porque una persona que toma suficiente agua o abundante agua, también promovemos, disminuye el riesgo de sobrepeso y la aparición de prediabetes y diabetes tipo 2. Por lo tanto, eso de que no hay tal caldo como el zumo del guijarro parece una verdad muy potente. Hay que potenciar que bebamos agua en las comidas, dejar los frutos, los refrescos azucarados y los edulcorados, que nos tomemos de vez en cuando un café siempre que no haya prohibición por parte médica y que el consumo de bebidas alcohólicas, cuantos menos mejor.
Con respecto a los edulcorantes, últimamente ha habido muchas controversias con respecto a si los edulcorantes son buenos para la salud, que si no son buenos para la salud. Entonces, bueno, los edulcorantes son sustancias que confieren sabor dulce a determinados alimentos y tienen, dependiendo del tipo de edulcorante, pues oye, pues tienen un dulzor intenso de pues unos más que otros. En la Unión Europea hay autorizados 19 productos que se usan como edulcorantes y quien regula la seguridad de esta sustancia es la EFSA, European Food Safety Authority, perdóneme mi inglés porque para mí no es nada fácil, y son ellos los que periódicamente hacen estudios de seguridad para valorar que ningún producto de esto pueda comprometer la salud de los ciudadanos. Ellos hablan de que la ingesta diaria admisible, pues en la ingesta diaria admisible ellos lo hablan como la cantidad máxima que pudiera tomar una persona a lo largo de toda una vida, ni siquiera va a hacer que nos pongan en riesgo la salud. Cada elemento de cada uno de los edulcorantes tienen una ingesta diaria admisible, unos tienen más, otros tienen menos, y bueno, ellos valoran que a esas cantidades la ingesta de edulcorantes es segura. Pero no solo son utilizados como edulcorantes de mesa, que nosotros podemos controlar la cantidad que ponemos, sino también que se usan como aditivos en alimentos y bebidas, como refresco, bollería, productos lácteos, barritas de cereales, aperitivos, etcétera. Por lo tanto, hay una multitud de productos que estamos consumiendo que no tenemos idea realmente de la cantidad de edulcorantes que estamos consumiendo. Es por eso un poco la situación de decir, bueno, con tanto producto añadido, porque ahora como se ha potenciado los alimentos bajos en energía para no subir de peso, ¿qué ocurre? Que le estamos poniendo muchos aditivos en forma de edulcorante. Y bueno, lo que habrá que valorar en el futuro es si con el consumo de los edulcorantes en forma de edulcorantes de mesa y con los aditivos que llevan los alimentos bajos en azúcares, si a la larga y en el tiempo seguimos estando seguros o no. Ahí está un poco la controversia. De momento, los dictámenes que han elaborado tanto la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria como la americana y otras agencias aseguran que son seguras, nunca mejor dicho. No tenemos por qué dudar hasta ahora con los datos que tenemos de su seguridad, pero también tenemos que tener claro que debemos de ser muy prudentes en no estar abusando de ese tipo de alimentos con tantos aditivos en forma de edulcorante. Con respecto a alimentos procesados y ultraprocesados, a ver, ¿qué ocurre? Pues resulta que los alimentos procesados son alimentos, bueno, naturales y que hay algunas formas de procesado que han sido muy largas a lo largo de cientos y miles de años. Por ejemplo, los ahumados, los encurtidos, los salazones son formas de procesar, de someter los alimentos para que duren más tiempo. Bien, esos son un tipo de alimentos que, bueno, que pueden alternar, o sea, por ejemplo, los ahumados pueden añadir sustancias que puedan tener hidrocarburos o algunas sustancias añadidas que no son buenas para la salud, y luego están los ultraprocesados, que son alimentos a los que se les someten a
a procesos químicos en los cuales usan para cambiar sabores, para cambiar texturas o para simplemente aumentar los tiempos de conservación, se les añaden una cantidad de aditivos que pueden ser que a la larga no nos traigan no sean buenas para mantener nuestra salud a largo plazo. Además suelen ser alimentos ricos en grasa, son muy ricos en azúcares y en sal. Por lo tanto, los alimentos ultraprocesados tienen que consumirse de forma muy, muy esporádica. Y por desgracia, ahora mismo tiramos mucho de los alimentos congelados, de los precocinados, de bollerías industriales. Todo ese grupo son alimentos que nos están aportando una serie de sustancias que no son nada adecuadas para mantener un buen estado de salud. Con respecto a la sal, bueno, pues el consumo excesivo de sal ya se sabe que está relacionado con problemas de salud como la hipertensión, la obesidad, problemas renales y cardiológicos. Y deberíamos de consumir la sal de forma muy moderada. No hay que añadir sal de forma ya los alimentos llevan sal y la sal que se utiliza para aliñar o para hacer las cocciones deberían de ser de forma muy limitada. Se debería de consumir con mucha precaución y a lo mejor utilizar más pues hierbas aromáticas o condimentos como canela o limón, etcétera, que puedan potenciar un poquito el sabor, pero y dejar un poco aparte la sal. Aparte de que hay una relación entre un consumo excesivo de sal y la aparición de diabetes tipo 2. Con lo cual, sigo diciendo moderación, moderación, moderación. Con respecto a los suplementos de vitaminas y minerales, en condiciones normales de salud, nadie tiene, ninguna persona con diabetes tiene que tener ningún tipo de suplemento ni de minerales, ni de vitaminas, ni de aloe, ni de canela, ni de nada. No hay evidencia científica por parte de los expertos que digan que haya que tener un tipo de suplementación. Por ejemplo, si es verdad que en las personas que están tratadas con metformina, la metformina es una medicación que se usa para disminuir, para controlar la diabetes tipo 2 y normalmente si se toma a largo plazo puede haber un déficit de vitamina B12 y puede ser que el médico de forma individual y muy concreta pueda suplementar con vitamina B12 a esa persona. Pero de forma general no deberíamos de consumir ese tipo de sustancias, ni de sustancias de omega 3, ni de suplementos de aloe, ni de canela. En casos especiales como en niños, en embarazadas, personas con diabetes que estén embarazadas o personas mayores con diabetes, puede ser que tengan algún tipo de déficit de vitaminas o minerales y el médico van de algo suplementario, pues puede ser que sí, pero no se recomienda en circunstancias especiales. Y esperen un momento, pensé que me faltaban más, pero no. Me gustaría, aquí hay una frase que dice, come poco y cena más poco, que la salud de todo el cuerpo se fragua en la oficina del estómago. Esto es una frase que le dijo Don Quijote a Sancho, y es un poco lo que resume esta charla. Hay que comer de forma moderada para cubrir todas nuestras necesidades, pero siempre con sentido común, no abusando, porque incluso por muy saludable que sea un alimento, entiéndase aceite de oliva, frutos secos, pescados azules, no porque sean buenos, el comer más vamos a tener más beneficios, porque al final lo que vamos a descompensar es nuestro peso. Y tenemos que tener claro que si descompensamos nuestro peso, nuestra diabetes se descompensará
Hay una relación inversa. A más peso, peor irá nuestra diabetes. Por lo tanto, todo en su justa medida. Me gustaría a mí revisar un poco, me gustaría que esta parte fuera más de debate y de preguntas con respecto a los edulcorantes que estaban saliendo y demás. Y si les parece, pues pasamos ya a la parte de la charla del debate entre todos los asistentes para que esto sea un poco más enriquecedor. Gracias. Pues muchísimas gracias, Juani. La verdad es que muy interesante, como siempre, tus charlas sobre alimentación. Yo creo que has despejado no pocas dudas a todos los que nos están siguiendo. Y bueno, la verdad es que este grupo de tipo 2, pues lo llamamos así, un poco coloquialmente, que reúne a personas con esta diabetes y a familiares, es más activo que el grupo tipo 1. Es decir, preguntan bastante más cositas a través del chat para que digan luego, bueno, que personas con cierta edad, esto de las tecnologías las dejan a un lado. Se ve que en este caso, desde luego que no, por lo menos en este curso. Tenemos algunas preguntas, vamos a ver si te las puedo ir relatando. Ya habíamos comentado al principio que fueran relacionadas con lo que tú estabas explicando, pero bueno, sí que aparte que algunas ya llegaste a despejar en la primera parte, de la sección de preguntas y respuestas sobre tema edulcorante, alguna más nos ha entrado, ¿no? Aquí, por ejemplo, pregunta Eva, ¿qué tipo de edulcorante serían los más aconsejables para usar en repostería casera? Bueno, hay muchos. Hay ahora mismo, por ejemplo, está ahora un polialcohol que es el eritrol o, por ejemplo, la sucralosa. También a la hora de cocinarla no altera el sabor dulce, no da ese sabor metálico que pueden dar otros edulcorantes. Muy bien. Nos pregunta Salomé, ¿qué es mejor, tomar un yogur natural o estos que vienen que son 0,0, cero azúcar, cero grasa? ¿Cuál es el aconsejable? Evidentemente, el yogur natural es el más aconsejable. Primero, porque el yogur natural no tiene ningún tipo de aditivo. Y segundo, el yogur, quizás se me pasó, está bien que con las preguntas voy refrescando cosas. El yogur es un alimento que tiene una cantidad de bifidobacterias, o sea, una serie de bacterias que a nivel intestinal potencian las hormonas, o sea, hay una serie de hormonas a nivel intestinal que promueven lo que se llaman los GLP-1 y mejoran la resistencia a la insulina, con lo cual nos ayudan a controlar la diabetes tipo 2. Los edulcorantes en los yogures naturales serían buenos, pero oiga, sin azúcar. Los yogures naturales sin azúcar. Perfecto. Nos preguntan, vamos a ver por aquí, perdón el lío, porque claro, me están llegando a mi móvil personal los mensajes que están enviando al móvil al WhatsApp que ven en pantalla. Y claro, se me mezclan algunas preguntas, algunas respuestas y no quiero repetir. A ver, bueno, mira, esta persona seguramente vive en la península, ahora sabrás por qué. ¿Me podría explicar qué es la maltodextrina de maíz y qué es el almidón de patata modificado? Digo lo de la península porque aquí en Canarias a la patata la llamamos papa. Bueno, la maltodextrina y la maltodextrina de maíz. bueno, si sabes realmente. esos son almidones modificados que se suelen usar en la industria alimentaria y suelen, bueno, pues no ser, a veces usamos ese tipo de palabras de maltodextrina, almidones modificados, no dejan de ser sustancias poco saludables. Entonces, bueno, si yo las consumo de vez en cuando no pasa nada, pero bueno, que tengamos en cuenta que sí influyen en nuestra salud, por lo tanto no debemos de abusar de consumirlas. Muy bien.
Tenemos alguna pregunta también que yo creo que se podrá responder en sesiones posteriores a este curso, cuando tengamos la parte de psicología que dará la compañera Elsa Espinosa, porque hablan de cómo controlar la forma de comer compulsiva. Yo creo que eso se intentará aclarar en sesiones posteriores. Sí. Pregunta Beatriz, me gustaría saber si las legumbres que están en conservas tienen el mismo valor nutritivo que las naturales. En principio, las conservas, depende de las conservas. Si es con agua y sal, ya está, pues vale, se acabó la historia, no hay ningún problema. Pero si tú la usas, la legumbre seca y la usas en casa y la guisas en casa directamente, probablemente el aporte de sal sea ya menor. Y al aportar menos sal, ya estamos haciendo que esa comida tenga menos riesgo. Aunque la legumbre sea buena, en las legumbres cuando se utilizan en botes, eso, suelen tener un contenido en sal alto. Por lo tanto, tener presente eso. Vale, cuando hablemos la semana que viene del etiquetado nutricional, vamos a fijarnos mucho en el contenido de sal de los alimentos y veremos lo que se considera un contenido bajo o alto de sal para tenerlo como buena referencia a la hora de elegir ese tipo de productos elaborados para saber en qué medida podemos utilizarlos o no. Bien. Otra pregunta, estabas hablando antes de la sal, es posible que dijéramos la cantidad, no lo sé, no estaba pendiente justo en ese punto, pero José Antonio pregunta, ¿cuántos gramos de sal al día recomienda la OMS? Bueno, dicen que en torno de sal, alrededor de 6 gramos de sal, que suelen ser como 2 con algo de sodio, porque la sal es cloruro de sodio, entonces alrededor de 6 gramos de sal. 6 gramos de sal se puede conseguir muy fácilmente sin siquiera echarle sal a las comidas. Muy bien. Perfecto. A ver, otra pregunta por aquí, sí. Bueno, hay una pregunta que va relacionado más con el tema de la semana pasada, de endocrinología, porque hablamos de antibióticos orales, pero en este caso pedir disculpas que no toca ahora este tipo de preguntas, porque la experta en este caso era la endocrinóloga que estuvo la semana pasada. A ver, otra pregunta por aquí. Bueno, esta no tiene mucho que ver con la alimentación, pero creo que sí que es importante, aunque creo que también se aclaró la semana pasada, que tú también, Juan, y si pudieras aclararlo mucho mejor. Pregunta Mercedes, ¿qué quiere decir diabetes tipo 2? La diferencia con la 1, si es más mala la una que la otra. Bueno, me imagino que desde el punto de vista médico no soy yo la más indicada, pero básicamente hay muchos tipos de diabetes. Diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes secundaria a intervenciones por una pancreatitis o lo que sea. La diabetes tipo 2 es aquella que se produce no porque la célula beta del páncreas deje de producir insulina como puede ser la tipo 1, en la cual la producción de insulina es muy escasa o nula. En la diabetes tipo 2 puede haber una producción de insulina, pero hay una resistencia a que esa insulina haga su efecto adecuado, que lo que lleva a la larga, si no mejoramos esa resistencia, es a un agotamiento en la producción de insulina. Y por eso muchas veces las personas con diabetes diagnosticadas de tipo 2 empiezan con dieta, luego pasan a medicación oral y a medida que se va agotando la producción de insulina por parte de su páncreas, bueno, pues el médico ya va añadiendo insulina. No hay diabetes mala ni buena. La diabetes mala es la que está mal controlada. La diabetes buena es la que está bien controlada. No lo olvidemos nunca. La diabetes 2 no es mejor porque no me estoy poniendo insulina. La diabetes buena es la que yo mantengo dentro de los parámetros adecuados, mis niveles de azúcar, tanto antes como después de comer, y las grasas sanguíneas también vienen también aparejadas, que mantengamos un buen nivel de grasa sanguínea para que nuestro árbol circulatorio se mantenga lo más sano posible. No se olviden que la diabetes, y perdónenme ustedes el símil que voy a usar, la diabetes es como tener mucha cal por una cañería. Si yo tengo el azúcar muy alta, es como tener mucha cal por una cañería.
Y todos sabemos lo que ocurre cuando mantenemos circulando mucha cal por una cañería durante mucho tiempo, que esa cañería se va a alterar, se va a dañar. Pues tener diabetes mal controlada significaría algo parecido. Nuestro árbol circulatorio se puede dañar. Por eso es importante controlarla. Y controlarla con toda la batería de herramientas que tenemos, sea alimentación, sea medicación oral, sea insulina, cualquier herramienta que esté a nuestra mano para controlar la diabetes. Ese sería el fin. Un poco, no sé si le contesto a la duda que tenía esta participante. Yo creo que sí, que está bastante claro. Era sobre todo hacer un KitKat en estas preguntas que tienen que ver con la alimentación, porque consideramos que es importante aclarar este tipo de preguntas, ¿no? Una anécdota que nos ha pasado es que mucha gente que se ha inscrito en este curso ponían que eran de diabetes tipo 1, que tenían diabetes tipo 1 cuando realmente tenían diabetes tipo 2. Lo que pasa es que asociaban la terapia insulina con la diabetes tipo 1, ¿no? Y no siempre es así. Eso lo explicó la doctora Caballero la semana pasada. Bueno, otra pregunta, en este caso Rafaela nos pregunta si el chocolate negro se puede tomar, si sirve para quitar algo la ansiedad. Vale. El chocolate negro, hay algunos artículos que hablan del chocolate y el chocolate en principio tiene una serie de sustancias que, bueno, que son antioxidantes y podrían ser saludables. El chocolate tiene una parte que es lo que es la pasta del cacao y por otro lado la manteca, la grasa. Cuanto más pasta de cacao tiene, mejor, más saludable será frente a los chocolates que tienen un alto porcentaje de manteca, ¿vale? Entonces, cuanto más puro es el chocolate negro, será más saludable. Y hay algún estudio que relaciona de que comer 2-3 veces en semana 25 gramos de chocolate negro sin azúcar, podría tener un uso, bueno, pues podría tener un beneficio para la salud. Pero estamos hablando de 25 gramos en chocolate lo más puro posible y sin azúcar. Si ponemos, por ejemplo, el chocolate con leche o el chocolate blanco le han quitado la pasta y han mantenido la manteca. Eso es grasa con un alto porcentaje de grasa saturada. Ese chocolate no es saludable. Ni el chocolate con leche, con almendra o con pasa, ese chocolate no es saludable. Por lo tanto, sí, pero no. Sí, a una porción de chocolate negro sin azúcar en cantidades reducidas podría ser beneficioso, incluso podría calmar un poco la ansiedad, pero ojo, esa cantidad. Estoy hablando con ese énfasis, con lo mismo énfasis que hablaba con los frutos secos. No porque sea bueno, me voy a comer mucha cantidad, porque entonces todo el beneficio lo voy a perder por la ganancia de peso. Muy bien, muy claro. Bueno, con esto que acabas de explicar, vienes a responder también otra pregunta que nos han hecho. Dice, Juan, y por Dios, danos una alegría y dinos que podemos comer un poco de chocolate ahora que va a llegar la Navidad. Entonces, ya has explicado con la pregunta anterior, yo creo que sí, que se puede dar alguna alegría, siempre y cuando se haga con prudencia. Prudencia, ¿no? Está claro que sí, que no existe veneno sino dosis, ¿no? Como dice. Exactamente. Acaba de dar en el clavo. Luego, bueno, antes también había una persona que te preguntaba sobre los beneficios de las legumbres naturales o las que vienen en conserva. Hay una muy similar, no sé si tendrá la misma respuesta por tu parte. La verdura que viene en lata de cristal, como los espárragos y las alcochofas, ¿son buenos? A ver, lo mismo. O sea, vamos a ver, por ejemplo, el consumo de conserva, de verduras en conserva, tienen un contenido en sal. Por ejemplo, si yo voy a consumir espárragos y yo a lo mejor los lavo, el contenido en sal lo disminuyo, ¿vale? Entonces lo puedo consumir. Si puedo consumir espárragos frescos, siempre mejor. Eso es importante. Los alimentos frescos tendrán una potencialidad de salud frente a las conservas. Y dentro de las conservas
hay conservas y conservas. O sea, si es solo agua y sal, bueno, pues ya está. Pero cuando empecemos a leer la instrucción, la lista de ingredientes y veamos muchos aditivos y muchas historias, eso nos va a dar una relación de que no es tan saludable, ¿vale? Entonces, lo natural como prioridad ante lo envasado. Si yo no puedo tomar algo al natural, pues otra cosa que quiero decir, por ejemplo, el consumo de productos de proximidad, de verdura, de fruta, eso hace que consumamos alimentos frescos y encima seamos más ecológicos desde el punto de vista de la calidad medioambiental y del calentamiento global y toda esta historia. O sea, vayamos consumiendo desde lo local hacia el exterior, teniendo en cuenta que siempre lo fresco será más positivo que lo envasado. Muy bien. Pues vamos a pasar ya a la última pregunta, ya que estamos por encima un poquito del tiempo. Las pipas de girasol que tienen aguasal, ¿son una opción adecuada cuando tenemos ganas de comer algo y no queremos, pues, alterar la glucemia? No, no porque tienen sal. Y aparte que son muy calóricas. O sea, si hablando de las pipas, si yo me como un paquete de pipas y perfectamente cuando estamos muy ansiosos nos podemos comer un volumen de pipas importantes, pueden tener energéticamente una porción de 300, 400 o más de energía. Si encima me las voy comiendo con sal, me estoy aportando un contenido de sal. Perdona, Juani, en este caso, aunque sí es verdad que tiene sal, son estas que vienen de aguasal, que no tienen la concentración de sal como las convencionales, Sí, sino que son, bueno, menor cantidad. menor cantidad, pero bueno, Sí, tienen sal al fin y al cabo, ¿no? tiene el cabo. O sea, los frutos secos, mejor al natural, sin sal y si puede ser con su propia piel, o sea, la cascarilla de las almendras con la cáscara exterior, esa marrón, o las avellanas, al tener más fibra tendrá más capacidad de saciado y demás. Siempre los frutos secos al natural, nada de sal, porque es verdad que el aguasal es menor, el contenido en sal es menor, pero es menor con respecto al inicial, a las pipas con sal, pero sigue siendo exceso de sal. Es, por ejemplo, lo que pasa con los quesos light. Ya lo hablaremos la semana que viene. Cuando hablamos de un queso Gouda light, significa que tiene un 30% de grasa con respecto al original. Pero es que el original tiene mucha grasa. Aunque le quitemos un 30%, sigue teniendo mucha grasa. Pues algo parecido pasa con las pipas de esas características. Muy bien. Pues bueno, no hay más preguntas por hoy. Yo creo que ha sido bastante completo la sesión, a pesar de los pequeños problemas técnicos que hemos tenido, que se han resuelto rápidamente. La verdad que la primera sesión, que no se te pudiera ver, se te escuchaba perfectamente y se veía muy bien la presentación. Y Juani, pues la verdad es que reemplazarte, ahora entramos en esta triple sesión que vas a tener 3 miércoles seguidos, ya hoy ha sido el primero. Vamos a citar a todos los alumnos para el próximo miércoles, donde vas a hablar en este caso del etiquetaje nutricional, de las etiquetas que vienen en los envases de los productos, supongo, y que será también bastante interesante escucharte y bueno, aprender contigo como siempre hacemos, ¿no? Quería, bueno, antes que nada, darte paso ya para la despedida, hacer también un agradecimiento en este caso al Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitario del Cabildo de Tenerife, al Servicio Canario de Salud, que han sido los patrocinadores de este curso y los que han permitido que esta actividad sea totalmente gratuita, y también a los compañeros de Atlántico Hoy, que han estado ahí pues intentando echarnos una mano en la realización y en la solución de los problemas técnicos. Juani, 1.000.000 de gracias. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo a todos. Exacto. Bueno, pues nos vemos ya el próximo miércoles. Un saludo para todos y hasta la próxima semana.